Paz a vos a cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que estamos en este lugar para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos para orar ante la presencia de nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Pidiéndote en esta mañana, Señor, que seas tú el que vengas y pongas palabras de sabiduría, de inteligencia, para que tu palabra sea transmitida de la manera que tú lo deseas, Señor. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hemos estado platicando sobre la serie que vamos a tener a través de la Biblia, donde hemos estado hablando y donde seguiremos hablando sobre los siete sellos del Apocalipsis. Nuevamente recordemos que aquí Juan nos habla para estar preparados para los tiempos y para que cada uno de nosotros estemos firmes en lo que hemos creído. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación de que estemos firmes y que confiemos en nuestro Dios. Aun cuando los tiempos sean difíciles, aun cuando estemos sufriendo, que hay enfermedades, que hay tantas cosas en nuestro mundo, la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación a que confiemos en el Todopoderoso y que por medio de esa confianza que tenemos en nuestro Dios, nos permanezcamos en firmeza. Así que vamos a hablar en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, vamos a hablar del segundo sello del Apocalipsis, donde hemos estado hablando sobre el primero. Ahora vamos a hablar del segundo y a través de los tiempos hemos de hablar del tercero hasta llegar hasta el 7. Si tiene su Biblia, yo le voy a invitar a cada uno de ustedes, nos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, donde la palabra de nuestro Dios nos va a enseñar y vamos a dejar que ella sea la que llene nuestras vidas para que nuestra copa esté rebosando. Libro de Apocalipsis, donde vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Si no aparece en la pantalla. Y quiero que sepan, hablamos la vez pasada sobre el primer sello del Apocalipsis, donde hablamos que los primeros 4 sellos se les ha llamado los 4 jinetes o los 4 caballos del Apocalipsis. Ahora vamos a estar hablando sobre el segundo. Y primeramente vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y nos dice de la siguiente manera. Y cantaban un nuevo cántico. Dice, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios, con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí vemos la palabra de nuestro Dios, donde nos está hablando y donde mencionábamos en el culto pasado, donde se presenta nuestro Dios con un libro en su mano que tiene 7 sellos, y únicamente alguien que fuera digno podía abrirlo. Y vemos que ante la presencia de nuestro Dios estaban 24 ancianos y también estaban 4 seres vivientes que clamaban y buscaban a alguien que pudiera abrir este libro con sus 7 sellos. Y dice que estos seres vivientes, estos 24 ancianos, dice que cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos. Quiero que sepan que aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que se buscaba a alguien que pudiera abrir estos sellos y gloria sea a nuestro Dios que el que fue hallado digno de abrir estos sellos fue el Cordero de nuestro Dios, y dice de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios con su sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Aquel nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra, que entregó su vida, que fuimos redimidos, que fuimos comprados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Él fue el digno, el que pudo abrir, mencionábamos la vez pasada, el que pudo abrir el primer sello, y en esta mañana se ha de abrir el segundo sello. Así que estos 24 ancianos y 4 seres vivientes eran los que estaban ante la presencia de nuestro Dios. Dice que tenían copas en sus manos, copas de oro,
donde estaban las oraciones de cada uno de nosotros. Y gloria sea a nuestro Dios, también tenían arpas en sus manos. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y quiénes son estos cuatro seres vivientes? Vamos a dar vuelta al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Ahí atrasito para mencionar algo sobre estos seres vivientes que están ante la presencia de nuestro Dios, que son los que dicen ven y ve. Y dice el 7, ¿sí lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios, y el primer animal era semejante a un león. Aquí vemos los cuatro seres vivientes que están postrados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que cantan y dicen, digno es el Cordero, y dice la palabra de nuestro Dios en el 7, y el primer ángel era semejante a un león, el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal semejante como cara de hombre, y el cuarto semejante a un águila. Así que tenemos aquí estos seres vivientes que se les llama también los cuatro animales, y recordemos, el primero es como un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante como cara de hombre, y el cuarto semejante a una águila. Estos son los cuatro animales que están ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y son los que están clamando y los que están diciendo, vengan y vean lo que está por abrirse, lo que está por suceder. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda un poco a conocer estos seres vivientes. Quizá para nosotros sean un poco raros. Uno tiene semejanza de león, otro tiene semejanza a un becerro, a un toro, un buey. El otro tiene semejanza como cara de hombre, y el otro como una águila. Más o menos estos son los seres vivientes que están ante la presencia de nuestro Dios, esperando que se abran los 7 sellos del Apocalipsis. Y también nos dice, si vamos ahí al verso 8, nos da alguna descripción de ellos. Dice el 8, y los cuatro animales tenían cada uno, dice, por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, dice, y no tenían reposo ni de noche, diciendo, santo, 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 el Señor Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Estos ángeles cantando a nuestro Dios, fíjense bien, nos damos cuenta cómo es la figura de ellos. Primeramente el león, y luego el buey, y luego también aquel que tiene como cara de hombre, el águila, y luego dice que tienen 6 alas, y también que tienen ojos por enfrente y que tienen ojos por atrás. Estos seres vivientes son los que están listos, los que están preparados y viendo lo que el Cordero iba a hacer. Y en esta ocasión iba a abrir el segundo libro. Y sigue diciendo, dándole vuelta a nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y fíjense bien lo que dicen estos seres vivientes. Una vez más, están cantando, están dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y dice que también estos 24 ancianos y estos seres vivientes, dice que tienen arpas en sus manos. Dice el verso 12, Apocalipsis 5, 12, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, no únicamente de abrir el libro, no únicamente de abrir aquellos sellos, sino también tenía el poder, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y este privilegio nuestro Dios se lo dio a su Hijo a consecuencia de que Él vino, rescató nuestras vidas, de que fue hasta el madero, entregó su vida para rescatar a cada uno de nosotros. Y cuando Juan llora, cuando Juan clama y llora porque no había nadie que se hallara en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra para que se abriera ese libro. Mas, sin embargo, se le dice el ángel a Juan, no llores, Juan, porque hay alguien que es digno no únicamente de abrir el libro, dice que tiene el poder, que tiene las riquezas, que tiene la sabiduría, que tiene la fortaleza, la honra, la gloria, alabanza. Eso es lo que nuestro Dios hizo con su Hijo. La palabra de nuestro Dios nos dice que le exaltó hasta lo más alto, dándole un nombre sobre todos los nombres, a consecuencia de que vino y redimió nuestras vidas. Ahora sí a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3.
Vamos a ver el segundo sello. Ya vimos que el que tiene el poder de abrir el sello es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado y que rescató nuestras vidas. Ahora dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, el cual, fíjense bien, viene el Cordero, viene nuestro Señor Jesucristo, tiene el libro en sus manos y ahora va a abrir el segundo sello. Y dice la palabra de nuestro Dios, el cual él abrió el segundo sello y oía al segundo animal que decía, ven y ver. Algo asombroso está por verse. Y dice que el segundo animal clama y dice, vengan y vean, observen lo que va a suceder. Y está abriéndose el segundo sello. Y vamos a ver qué es lo que hay en este segundo sello. Si recordamos, la vez pasada mencionábamos que el primer sello se abrió, dijimos que salió aquellos falsos profetas que engañaron a las naciones, mas sin embargo nuestro Dios le dijo a su pueblo y hasta nuestros tiempos nos ha dicho que permanezcamos firme en su palabra, que velemos. ¿Por qué? Porque vendrán enseñanzas falsas que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ahora vemos el segundo, dice el verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Y salió otro caballo. El primero fue un caballo blanco. Ahora está saliendo un caballo ¿de qué color? Bermejo. Ahora dice, y salió otro caballo bermejo. Y bermejo más o menos es rojizo, como el fuego, como la lumbre. Dice, y salió otro caballo bermejo. Yo creo que si vemos también en el libro de Apocalipsis capítulo 12, también nos habla de un dragón bermejo, donde hallamos las palabras bermejas y nuevamente es un color rojizo, tipo fuego, tipo chispa. Y dice, y salió otro caballo bermejo. Aquí tenemos el segundo sello abierto, donde ahora sale un caballo bermejo. Y sigue diciendo, y salió otro caballo bermejo, rojo como el fuego, y dice, y al que estaba sentado sobre él, sale este caballo y hay un jinete que está montando este segundo caballo del Apocalipsis. Dice que en ese caballo bermejo dice, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Así que está aconteciendo algo difícil, algo duro, donde se le ha dado el poder. Fíjense bien, no es que él lo tenga, sino mismo nuestro Dios le ha dado el poder de que quite la paz en la tierra. Y esto es algo difícil, hermanos. Cuando se quita la paz de la tierra, luego nos damos cuenta que va a haber acontecimientos difíciles. Y sí, siendo la palabra de nuestro Dios. Y salió otro caballo bermejo, dice, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de que quitase la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dado una grande espada. Así que empieza el caballo del Apocalipsis, empieza a quitar la paz. ¿Por qué? Porque se le dio el poder. Nuestro mismo Dios le ha dado el poder a este jinete de que quite la paz de la tierra. Y empieza a salir el caballo. Y cuando sale el caballo, dice que en su mano traía una espada. Inmediatamente se le da el poder de que quite la paz de la tierra. Y algo triste, hermanos, dice de que se maten los unos a los otros. Fíjense bien, cuando sale este caballo, inmediatamente se le da el poder de que quite la paz y que se maten unos a otros. Y viendo más o menos la imagen, no necesariamente que sea el 100% así, pero aquí tenemos el caballo bermejo con un personaje, con un jinete montado arriba con una espada en sus manos, y se le da el poder, se le da el poder de que quite la paz de la tierra y aún más de que los hombres se maten unos a otros. Así que esto es algo triste. Ahora veamos lo que dice el libro de Mateo. Algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el libro de Mateo. Quiero que sepan que estos 4 jinetes que aparecen en Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, Él menciona que esto iba a suceder. Ahora vemos en Mateo 24, versículo 6. Recordemos, el jinete bermejo, rojizo,
se le da el poder de que quite la paz de la tierra y que los hombres se maten los unos a los otros. Ahora, quizá nos hagamos la pregunta, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo pasó esto? Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el libro de Mateo 24:6. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice de la siguiente manera, y fíjense bien la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, una enseñanza que Él enseña y que se refleja aún en el libro de Apocalipsis. Dice 24:6. Le hace la pregunta los discípulos, siempre los discípulos preocupándose cuándo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 6. Y oiréis, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Y oiréis guerras, ¿y qué más? Y rumores de guerras. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos que en el futuro iban a venir guerras y rumores de guerras, pero hay algo que a nuestro Señor Jesucristo le interesa aún más que de las guerras y los rumores de las guerras. Y fíjense bien lo que les enseña a sus discípulos. Y oiréis guerras y rumores de guerras, pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Mirad que ¿qué? Que no se turbéis, o mejor dicho, procuren no alarmarse. Y esto es difícil, hermanos. Cuando vemos las noticias, cuando vemos la televisión de que va a haber guerra, que hay rumores de guerra, yo creo que lo primero que hacemos cada uno de nosotros es alarmarnos. Es lo primero. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que va a venir guerras, rumores de guerras, y cuando el caballo del Apocalipsis se le dio el poder de que quitara la paz de la tierra y también de que los hombres se matasen unos a otros, ahora nuestro Señor Jesucristo anuncia y le dice a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros. Y fíjense bien la enseñanza para con cada uno de nosotros, la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos, estén alertas. Estén conscientes de que va a haber guerras, de que va a haber rumores de guerras, pero la preocupación de nuestro Señor Jesucristo es mirar que no os turbéis, o mejor dicho, que no se alarmen. Y como nuevamente es difícil no alarmarnos, pero la palabra de nuestro Dios nos está diciendo confíen, estas cosas van a pasar, pero es importante que no nos turbemos. ¿Por qué? Porque aun cuando haya guerras, aun cuando haya rumores de guerra, quiero que sepan que hay alguien que mora dentro de nosotros. Y ese alguien que mora dentro de nosotros, miren, vayamos a Isaías 9:6, sin perder a Mateo 24. Fíjense bien, puede haber guerra, rumores de guerra, pero hay alguien que vive dentro de nosotros y el que vive dentro de nosotros tiene que darnos la paz, la tranquilidad. Dice Isaías 9:6. ¿Sí lo tenemos? Dice el libro de Isaías, fíjense bien, puede haber guerra, puede haber rumores de guerra. El Señor nos dice, ¿pero qué? Mirar que no os turbéis. Dice el verso 6. Porque un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaréis su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo, nace de aquella mujer y aquella virgen, viene a redimirnos a cada uno de nosotros, a traernos a los pies de nuestro Dios y ahora de tal manera que es el príncipe de paz. Y quiero que sepan que aquí tenemos el príncipe de paz, pero también tenemos al que se le ha dado el poder de quitar la paz. Ahora, a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que hemos sido comprados con su sangre, aunque haya guerra, hermanos, aunque haya rumores de guerra, quiero que sepan que nosotros tenemos que permanecer en paz. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al príncipe de paz como rey y señor de nuestra vida. Ahora, llegando a esto en pequeño resumen, podemos decir que puede haber guerras, rumores de guerras para diferentes lugares, mas sin embargo, nosotros que tenemos el príncipe de paz, tenemos que mantenernos en esa paz, en esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de nosotros. Volvamos nuevamente a Mateo 24. Y fíjense bien que nos dice Mateo 24. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirar que no os turbéis,
porque es menester que todo esto acontezca, más que dice la palabra de nuestro Dios, mas aún no es el fin. Así que cuando vemos todo esto, lo único que podemos decir que todavía no es el fin, sino que es el principio de acontecimientos que suceden, que están sucediendo en nuestro mundo. Dice ahí el verso 7. Aún más. Y nos vuelve a dar la misma frase nuestro Señor Jesucristo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos por todos los lugares. Mas aún todavía no será el fin. Así que nos ponemos a pensar qué es lo que va a acontecer a nuestro planeta, qué es lo que acontece a nuestra tierra. Primeramente, a guerras, rumores de guerras, hay pestilencias, hay hambres, hay terremotos por diferentes lugares. Pero no pensemos que esto es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es únicamente principio de dolores. Ahora vamos al libro de Marcos. Marcos también nos enseña el mismo relato, nomás que pone algunas palabras para con cada uno de nosotros. Marcos capítulo 13, versículo 7. Y es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando a sus discípulos. Libro de Marcos 13, 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Con un amén me dicen que lo tienen, hermanos. Dice el libro de Marcos capítulo 13, versículo 7. Mas cuando hieres, dice la palabra de nuestro Dios. Mas cuando hieres de guerras y rumores de guerras, nuevamente dice, ¿no qué? No se turbes. Porque conviene hacerse así. ¿Por qué conviene hacerse así? Porque ya estaba escrito en la profecía que esto iba a suceder a través de los tiempos. Más aún no será el fin. Ahora, ahí adelante en el verso 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá también, dice, terremotos en muchos lugares. Y aquí Marcos nos enseña algo más. A veces nos alarmamos cuando vemos en la televisión que un grupo de personas anda peleando con otros, se levantan a grupos contra grupos, y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hombres, y también habrá, ¿qué, hermanos? Alborotos. La paz se quita de la tierra. Cuando la paz se quita de la tierra, quiero que sepan que lo primero que hay es guerras, hay pleitos, hay desesperación, hay hambre, la gente empieza a pelearse por cualquier cosa. Yo creo que nos dimos cuenta hace algunas semanas donde iba usted a cualquier tienda y no había papel del baño. Y apenas lo ponían y la gente empezaba a pelearse por un simple papel del baño. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice que todo esto será únicamente principio de dolores. ¿Por qué de dolores? Yo creo sabemos que cuando una mujer va a dar a luz, tiene sus principios de dolores. Después del principio de los dolores va a venir el parto normal a la persona. Ahora aquí tenemos que todo esto tiene que suceder. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando hay guerras? ¿Qué sucede con el ser humano cuando hay guerras? ¿Qué sucede con la naturaleza cuando hay guerra? Quiero que sepan que aún la misma naturaleza gime a consecuencia del pecado del hombre. Y vamos a ver algunas de las guerras que hemos tenido, hermanos. Acuérdense que es únicamente el principio de dolores. A través de los tiempos hemos tenido algunas guerras. Voy a hablar de dos de ellas. La primera guerra mundial, hermanos. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial, hermanos? Y hay algunos datos que quiero que vean donde cuánta gente muere a consecuencia de este caballo del Apocalipsis que se le da el poder de que vaya y que se maten los unos a los otros. Primeramente quiero que sepan que en la Primera Guerra Mundial
y que son datos que pueden encontrarlos en el internet. 9 millones de soldados murieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, hermanos. 9 millones. 9 millones, hermanos. Y esos son únicamente soldados. De aquí hubo 7 millones de personas que anduvieron en diferentes lugares y también murieron. Y aquí tenemos más o menos 16 millones de personas muertas. Ahorita más o menos en todo el mundo hemos visto que ya estamos llegando a buena cantidad, hermanos, de muertos a consecuencia del COVID. Ahora aquí tenemos, hermanos, 16 millones de personas que mueren, y luego además el dato que está ahí en la pantalla dice 6 millones de personas murieron a consecuencia de hambre, a consecuencia de enfermedad. Un total de más o menos 20 millones. ¿Se fija qué pasa cuando este caballo del Apocalipsis se mueve y quita la paz de la tierra? Es una matanza entre los humanos. Y no únicamente los soldados mueren. Y quiero que sepan que en la Primera Guerra Mundial se utilizó diferente tipo de armamento, y cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, hermanos, ya es aún más fuerte. Yo creo que todos oímos de la Segunda Guerra Mundial, donde ahora no únicamente se usaron rifles, sino ahora fue a la bomba atómica. Dos bombas fuertes, la de Hiroshima y la de Nagasaki en el año de 1945. Una de ellas el 6 de agosto, la otra el 9 de agosto. La de Hiroshima mató entre 50 a 100 mil habitantes. Totalmente un pueblo se deshace, hermanos. Y a esta guerra le llamamos las bombas atómicas. La que fue en Nagasaki, quiero que sepan que fue de entre 28,000 a 49,000 muertos con una sola bomba. El caballo del Apocalipsis saliendo, quitando la paz, haciendo que los hombres se maten los unos a los otros, mas nosotros como religiosos, como cristianos, como hijos de nuestro Dios, dice que tenemos que permanecernos confiadamente en la palabra de nuestro Dios. Ahora, en esa guerra, fíjense bien cuántas personas mueren. Primeramente de Rusia, 29 millones. De Polonia, 6 millones. De Alemania, 5 millones. Y así nos vamos la lista. Personas que mueren a consecuencia de este caballo que quita la paz y que inmediatamente trae guerras. Ahora, nos topamos en el 2020, donde muchos han dicho que estamos muy cerca no de una bomba, de una guerra atómica, sino que ahora de una guerra nuclear, hermanos, donde van a morir millones, cuando no billones de personas a consecuencia de que ese caballo sale. Y recuerden que aunque el caballo salga, la palabra de nuestro Dios nos dice que aún no es el fin, sino que únicamente es el principio de dolores. Ahora, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? Porque vemos allí ahorita el pleito que se tiene, tanto las naciones, el presidente cada vez que se para enfrente, no dice el coronavirus, sino que dice el coronavirus que nos trajo China. Y ahí tenemos los pleitos. Ahorita las elecciones con la política, con el presidente de Rusia, que dicen que es el que va a decidir quién va a ser el próximo presidente. Una vez más, poquito a poquito el caballo del Apocalipsis se va moviendo para quitar la paz de la tierra, hermanos. No únicamente hemos visto también al presidente de Corea del Norte, donde a cada momento está mandando misiles, probando misiles, porque dice que él ya tiene todo preparado para una destrucción. El mundo se prepara, hermanos. El mundo se prepara, ¿por qué? Porque se le dio el poder al caballo bermejo del Apocalipsis que saliera para quitar la paz de nuestro planeta. Ahora, cada uno de nosotros debemos de tener cuidado y de estar firmes. Ahora, no únicamente aquí, hermanos, también en el Medio Oriente. También quiero que sepan que hay guerras, tanto Siria,
se ha firmado un tratado de paz, pero quiero que sepan que ese nomás es entre comillas. Tenemos la guerra y sabemos que todo esto tiene que acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿y nosotros y la iglesia, hermanos? ¿Qué va a pasar? Dijo nuestro Señor Jesucristo que estemos confiados en Él, que Él se va a preocupar por cada uno de nosotros. O se acerca, queramos o no queramos, la tercera guerra mundial, donde no será fácil, será difícil, donde billones de personas han de morir. Pero dice Mateo 24, versículo 6. Nuevamente la palabra de nuestro Dios nos da una confianza, una seguridad, y dice Mateo 24, versículo 6. ¿Y lo tenemos? Lo leímos ahorita, dice, oirás guerra, rumores de guerras, pero esta es la confianza de cada uno de nosotros. Mirar que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Vayamos a Colosenses. Pablo ayuda a la iglesia. Pablo nos enseña a cada uno de nosotros a que veamos hacia adelante. A que aunque salga este caballo que quita la paz al mundo, aún Pablo nos hace confiar en la esperanza. Y quiero que sepan que Pablo, cuando alguien muere, Pablo dice, nosotros sí tenemos esta esperanza, no como aquellos que no la tienen. Y ahora Colosenses capítulo 1, versículo 23, veamos la firmeza de permanecer firmes en la palabra de nuestro Dios, de que tenemos una esperanza que cuando aparezca el Rey de Reyes, Él trae corona para con cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, si empero permanecéis fundados, ¿y qué más, hermanos? Aun cuando venga todo esto a nuestro mundo, Pablo nos está diciendo que permanezcamos firmes, bien fundados en la fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Eso es lo que le preocupa a nuestro Señor Jesucristo. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Que no nos movamos de esa esperanza que tenemos. Hemos recibido el evangelio, estamos en la palabra de nuestro Dios y nuestro Dios dice que Él tiene preparado vida eterna para con cada uno de nosotros. Él, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya nos están esperando en la eternidad. Quiere que salgamos victoriosos, quiere que permanezcamos firmes, que no nos movamos, que aun cuando oigamos de guerras, de rumores de guerras, cuando haya hambre en el mundo, cuando haya pestilencias, Él quiere que permanezcamos firmes en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene para nosotros una vida eterna, para usted y para mí. Dice nuevamente, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, soy hecho ministerio. Así que aquí vemos la palabra de nuestro Dios, la confianza que tenemos cada uno de nosotros. Este evangelio tiene que llegar a todo el mundo. También el caballo del Apocalipsis va a salir, va a hacer guerra, pero de tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que permanecer paz. Y quiero que sepan que Él viene. Cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, Él viene a traer paz para con cada uno de nosotros. Llegará el momento de paz. Ahorita nuestro cuerpo sufre, ahorita quiero que sepan que la creación gime, también nosotros gemimos porque queremos que este cuerpo que cada día se deteriora, que venga la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera, hermanos, cada uno de nosotros seamos una nueva criatura por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que viene un tiempo de paz. Sí, cierto, sale el caballo del Apocalipsis, destruye y quita la paz, pero viene nuestro Señor Jesucristo y destruirá a ese que se le ha dado la autoridad de poner guerra en el mundo. Ahora vamos a pedirle a Dios que
nos dé paz, nos dé tranquilidad ante todo esto que ocurre en el mundo. Bondadoso y buen Padre Celestial, aún ante este jinete del Apocalipsis que sale y quita la paz del mundo, te pedimos, Señor, que tú que vives en nuestras vidas, que nos des tranquilidad y nos des paz y que confiemos en la esperanza que tú tienes para con nosotros. Que aun cuando la naturaleza gime y aun cuando el ser humano vivimos en agonía ante todo lo que vemos alrededor, que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en tu palabra, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor, de todo esto que acontece en nuestro mundo. En Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.